Bueno, a ver, ¿qué pasaría si el gran secreto para ponerte en forma, perder grasa y mejorar tu salud cardiometabólica no fuera, pues eso, sudar hasta el agotamiento absoluto en cada sesión, Ajá. sino pasar, no sé, el 75% del tiempo dando un paseo vigoroso? O sea, suena a la típica promesa exagerada de un infomercial de madrugada, ¿verdad? Totalmente, sí. Es que rompe por completo con esa narrativa que tenemos instalada en la cultura popular, esa que asocia inevitablemente el progreso físico con el sufrimiento extremo. Ya, el famoso no pain, no gain. Exacto. Venimos de una época donde esa frase, el sin dolor no hay ganancia, ha dictado la forma en que la sociedad entera se plantea el ejercicio. Y claro, desaprender eso cuesta. Cuesta muchísimo. Y por eso, precisamente por eso, el análisis a fondo de hoy resulta tan rompedor para quienes nos escuchan. Sí, sí. Digo bien, se titula Adaptive Responses of Cardiorespiratory Fitness and Cardiometabolic Risk Factors to Polarized versus Other Types of Training Intensity Distribution in Obese and Trained Females. Muy bien pronunciado, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede. O, en su traducción al castellano, básicamente, las respuestas adaptativas de la aptitud cardiorrespiratoria y los factores de riesgo a la distribución del entrenamiento polarizado frente a otros métodos en mujeres obesas no entrenadas. Eso es. Y es un estudio súper riguroso que se publicó el 1 de junio de 2026 en el Journal of Sports Science and Medicine. Ujú. Son Chao-Yu Shou, Yu-Song Teng y Jinan Su, del Departamento de Educación Física de la Universidad Normal de Liaoning, pues han abordado un problema crítico. O sea, no buscan la rutina perfecta para que un atleta olímpico, no sé, arañe un segundo en la pista. Claro, no hablan de élite. Exacto. Buscan una intervención real y sobre todo factible para la población general, frente a lo que ya es una pandemia global de obesidad. Y esa es un poco la misión que tenemos hoy aquí. Porque, a ver, sabemos que el ejercicio es vital. El médico te dice, oye, hay que moverse. Ya, pero es que esa receta es increíblemente vaga. Totalmente. Si tienes una infección, te recetan los miligramos exactos de antibiótico y cada cuántas horas te lo tomas. Pero con el ejercicio te mandan a caminar sin un mapa claro. Sí, te dicen, vete a andar media horita y ya está. Y durante los últimos años el debate parecía estar súper cerrado en torno al HIIT, ¿no? El entrenamiento de intervalos de alta intensidad, coronándolo casi como el santo grial para quemar grasa. Y lo que vamos a ver hoy es si la ciencia realmente respalda esto o si, bueno, si hay una forma mucho más inteligente de distribuir este esfuerzo. Pues venga, vamos al lío. Para entender esa distribución, supongo que primero hay que establecer cuáles son las marchas que tiene el cuerpo humano, por así decirlo. Claro, a ver, en la fisiología del ejercicio, el espectro del esfuerzo no es un degradado continuo sin fronteras, ¿vale? Se divide en zonas muy específicas basadas en eventos metabólicos. Vale. Utilizamos lo que llamamos los umbrales ventilatorios, que se conocen como VT1 y VT2, para delimitar tres zonas de entrenamiento principales. Vale, pues vamos a desgranar esto para que la audiencia pueda visualizarlo bien. Pensemos en el cuerpo humano como en un coche con marchas manuales. Me encanta esa imagen, funciona muy bien. Pues mira, la primera de estas franjas es la zona 1, o Z1. Ajá. Aquí hablamos de todo el esfuerzo que ocurre por debajo del primer umbral ventilatorio, el VT1. A nivel de frecuencia cardíaca, esto ronda más o menos entre el 65 y el 67% del máximo de una persona. O sea, muy suave. Sí, fisiológicamente es una intensidad puramente aeróbica. El cuerpo puede suministrar todo el oxígeno necesario para convertir la grasa en energía sin acumular residuos metabólicos en la sangre. Vale, llevado a nuestro coche, la zona 1 es ir por la autopista a velocidad de crucero constante en quinta marcha. Exacto. El motor va suave. Las revoluciones son súper estables. El consumo de combustible es muy eficiente y podrías, no sé, ir escuchando un programa de radio tranquilamente durante horas sin que el vehículo sufra ningún desgaste. Tal cual. Luego, si pisamos un poco más el acelerador, cruzamos ese primer umbral y entramos de lleno en la zona 2, o Z2. Esto se sitúa entre el VT1 y el VT2. Vale. ¿Y aquí qué pasa? Pues aquí ya rondamos el 81 o el 82% de la frecuencia cardíaca máxima. El cuerpo empieza a requerir más energía de la que el sistema aeróbico puro puede proporcionar cómodamente. Ya. Así que empieza a tirar más de carbohidratos y se genera un nivel de lactato que el cuerpo aún puede reciclar, pero ya le cuesta un esfuerzo. O sea, el coche acaba de entrar en un puerto de montaña prolongado y hemos tenido que reducir a tercera marcha. Eso es. El motor ya suena forzado,
Notas la tensión, estás quemando más combustible y no puedes apartar la vista de la carretera. Es como ese esfuerzo constante que molesta, que genera fatiga progresiva, pero que por pura fuerza de voluntad puedes mantener durante un rato largo. Sí, aguantas, pero sufriendo un poco. Y finalmente, al superar el segundo umbral, el VT2, pues entramos en la zona 3 o la alta intensidad de verdad. Palabras mayores ya. Sí, aquí superamos el 92% de la capacidad cardíaca máxima. El metabolismo se vuelve predominantemente anaeróbico. Los niveles de lactato en sangre se disparan y la fatiga se acumula a un ritmo frenético. Claro, ese es el momento de pisar el acelerador a fondo para adelantar a un camión en una carretera secundaria. Exactamente. El motor ruge en la línea roja de las revoluciones. Tienes toda la potencia posible, pero sabes perfectamente que si mantienes esa presión más de un minuto o dos, vas a fundir el motor. No aguantas más, claro. Pues teniendo este tablero de juego con las 3 zonas, los investigadores seleccionaron a 40 mujeres jóvenes de entre 19 y 23 años con obesidad y sin ningún entrenamiento previo. Perfil muy concreto. Sí, muy específico. Las dividieron en un grupo de control, que no hizo absolutamente nada de ejercicio, y 3 grupos experimentales que entrenaron durante 10 semanas. Pero ojo, que la verdadera genialidad del diseño radicó en cómo igualaron la carga interna. A ver, detengámonos ahí. Porque claro, si un grupo entrena mucho más duro que el otro, lógicamente va a obtener resultados distintos, simplemente porque ha trabajado más horas o más fuerte. Así es, y fíjate que ese es el gran fallo de muchísimos estudios anteriores. Comparan, no sé, un programa suave de media hora con un programa extremo de 1 hora y concluyen que el extremo es mejor. Ya, hombre, normal. Claro. Pero aquí Joe y su equipo calcularon meticulosamente el impulso de entrenamiento, monitorizaron la frecuencia cardíaca durante las sesiones y utilizaron la famosa escala de Borg. Que es esta y que mide la percepción subjetiva del esfuerzo del 1 al 10, ¿no? En plan, ¿cuánto sientes que te estás muriendo? Jaja, exacto, tal cual. Ajustaron los tiempos de las sesiones para que al final de la semana el estrés interno acumulado y la fatiga global fuesen prácticamente idénticos en los 3 grupos experimentales. Ostras. Sí, el esfuerzo total estaba empatado. O sea, que aislaron por completo la variable de la distribución. Si los resultados difieren, no es porque un grupo haya sudado más calorías globales, sino única y exclusivamente por cómo repartieron ese esfuerzo. Eso es. Y ahí es donde las dietas de entrenamiento de cada grupo entran en conflicto, porque las metodologías fueron radicalmente opuestas. Cuéntame. El primer grupo experimental hizo el famoso HIIT, entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Su rutina asignó el 100% del tiempo de ejercicio prescrito en esa zona 3 extrema, intercalando esos picos de máxima intensidad con recuperación activa muy suave para no colapsar. Vale. Pura aceleración máxima y frenazo en seco. Nada en el medio. Nada. El segundo grupo aplicó lo que llaman el entrenamiento de umbral, o THR. Estos dividieron su tiempo a partes iguales, 50% en la pacífica zona 1 y el otro 50% sufriendo en ese puerto de montaña de la zona 2. Vale. Nunca llegaron al límite de la zona 3. Nunca. Y llegamos al grupo polarizado, el POL, que es la auténtica estrella de este análisis. Aquí viene lo bueno. A 1. Y reservando solo un 25% para la agresiva zona 3. Madre mía. Y el matiz crítico aquí es que esquivaron casi por completo la zona 2. Entrenaron exclusivamente en los polos, en los extremos. Es que esto resulta profundamente contraintuitivo. O sea, como observador casual en un gimnasio, si yo veo a alguien reventándose a hacer burpees y springs en la cinta, jadeando y sudando a mares, que sería el grupo HIIT, y justo al lado veo a alguien que se pasa 3/4 partes de su sesión caminando a buen ritmo en la zona 1, Ya piensas que no hace nada. claro, mi cerebro asume automáticamente que el primero está esculpiendo su salud metabólica a la velocidad de la luz y el segundo está, pues eso, perdiendo el tiempo. ¿Qué base fisiológica tenían los autores para siquiera plantear que un protocolo de caminatas vigorosas con un par de sprints al final pudiera medirse con el HIIT puro? Pues mira, la sospecha venía de la ciencia del deporte de élite. Ya se había documentado muy bien en fondistas y en ciclistas que acumular demasiado estrés en intensidades medias o altas inunda el sistema nervioso central de fatiga. Ajá. Y eso acaba frenando las adaptaciones. Los investigadores formularon la hipótesis de que en una población no entrenada,
un gran volumen de trabajo subaeróbico de muy bajo impacto podría desencadenar adaptaciones metabólicas a largo plazo, mientras que unas pequeñas ráfagas de zona 3 darían ese estímulo cardíaco necesario. Todo ello sin saturar el sistema nervioso. Exactamente. Ostras, lo que nos abre la puerta a los datos. Porque claro, tras 10 semanas de igualar la carga de esfuerzo interno, los resultados de los análisis de sangre, el perfil lipídico y las pruebas de oxígeno deberían haber sido muy similares, asumiendo que el sudor es sudor. Eso es lo que nos dicta la lógica tradicional, sí. Pero intuyo que el cuerpo demostró que importa mucho más la señal que se le manda que la simple suma de desgaste, ¿no? Pues sí. A nivel general, el ejercicio cumplió su función. Los 3 grupos mejoraron respecto al control sedentario. Perdieron masa corporal total, redujeron masa grasa y mejoraron su glucosa y colesterol. Vale, o sea, moverse funciona, eso está claro. Moverse funciona, siempre. Pero es que el grupo polarizado no solo funcionó, sino que aplastó literalmente a los demás en las métricas clave. Madre mía, aquí es donde la estadística rompe los mitos. Total. El modelo POL logró reducciones significativamente mayores en el peso corporal, la masa grasa, los triglicéridos en sangre, el colesterol LDL o malo y la glucosa en ayunas. ¡Wow! Y en cuanto a las variables cardíacas, lograron el mayor incremento en el consumo máximo de oxígeno, el famoso VO2 max, con tamaños del efecto que los estadísticos catalogan como muy grandes. Es que el cuerpo no funciona como una máquina tragaperras donde metes esfuerzo general y te cae salud. Es un laboratorio químico complejo. Sí, totalmente. Se me ocurre que es como hornear un pastel. El grupo HIIT es el equivalente a meter la masa en un horno a 1000 grados durante 2 minutos. Jaja, claro. Claro, generas un impacto enorme y rapidísimo, pero terminas quemando la corteza por completo y dejando el interior crudo, porque no le das tiempo a la estructura para formarse. La biología exige, no sé, un fuego lento y constante durante mucho tiempo para que la base se cocine, y quizás solo al final le das un golpe de calor extremo con el gratinador para que dore. Eso sería el modelo polarizado. Es una analogía buenísima para visualizarlo, porque para entender la mecánica celular real detrás de ese fuego lento, hay que observar qué ocurre durante ese 75% del tiempo en la zona 1. ¿Y qué ocurre exactamente? Pues a nivel celular, pasar tantas horas a baja intensidad desencadena algo llamado biogénesis mitocondrial en el músculo esquelético. Es decir, el cuerpo detecta que hay un trabajo continuo y responde construyendo más mitocondrias, que son, para entendernos, las pequeñas plantas de energía de las células. Eso es. Y no solo eso. El documento explica detalladamente cómo este volumen extenso en zona 1 mejora radicalmente la sensibilidad a la insulina. ¿Cómo lo hace? Pues mediante una mayor translocación de una proteína, la proteína GLUT4, hacia la membrana de la célula muscular. A ver, fíjate en ese mecanismo celular porque me parece fascinante. Imaginemos que la célula muscular es una discoteca súper exclusiva y las moléculas de glucosa en la sangre son la gente que está intentando entrar. ¿Vale? Las proteínas GLUT4 son los porteros de la discoteca. En una persona sedentaria o que tiene resistencia a la insulina, resulta que hay muy pocos porteros. La gente se aglomera en la calle, que en este caso es la sangre, y tienes niveles peligrosos de azúcar alto. Exacto. Y el trabajo sostenido en zona 1 lo que hace es multiplicar la cantidad de porteros disponibles y enviarlos directamente a las puertas de la discoteca. Claro, es que, de repente, tienes docenas de porteros y la glucosa entra a raudales al músculo para ser utilizada como energía. Despejas la sangre sin tener que someter al cuerpo al estrés monumental de un sprint al fallo. Esa es la magia metabólica del famoso fuego lento. Tal cual. Pero ojo, que el tejido muscular es solo la mitad de la ecuación. Ah, claro, el corazón. Eso es. La red de carreteras que lleva esa glucosa y ese oxígeno tiene que ser súper eficiente. Y ahí es donde entra en juego ese pequeño pero letal 25% en la zona 3. El gratinador del horno. Sí. Esos minutos en intensidad extrema generan una potente estimulación simpática que obliga al corazón a remodelarse por completo. Lo que en el documento científico llaman, si no me equivoco, adaptaciones hemodinámicas. Sí, mencionan específicamente mejoras muy superiores en el Qmax y el SVmax. Vale, vamos a traducir estas siglas para que se entienda el impacto real en el pecho de estas personas. Venga, el SVmax es el volumen sistólico máximo. Básicamente, es la cantidad de mililitros de sangre que el ventrículo izquierdo del corazón es capaz de expulsar en un solo latido.
Ajá. Al forzar al corazón a latir casi al máximo en la zona 3, el músculo cardíaco se vuelve mucho más elástico y contráctil, se expande más y se exprime con muchísima más fuerza. Increíble. Y por otro lado, el Qmax es el gasto cardíaco máximo, que es la cantidad total de sangre que puede ser bombeada en un minuto. O sea, al mejorar ambos factores, el grupo polarizado consiguió un motor central capaz de enviar cantidades masivas de oxígeno a esos músculos que ahora estaban recién equipados con más mitocondrias. Eso es el combo perfecto. Siguiendo un poco con la analogía de antes, la Zona 1 construyó decenas de fábricas nuevas en la ciudad y contrató a cientos de porteros. Y la Zona 3 lo que hizo fue ensanchar la autopista principal a 5 carriles para que los camiones de suministro lleguen sin atascos. Jaja, es que tienes un sistema invencible, literal. Pero, a ver, esto me lleva a la mayor revelación de todo este asunto, al menos para mí. Cuéntame. Si unes los extremos, la 1 y la 3, consigues el máximo rendimiento. Pero el modelo polarizado evita deliberadamente la zona 2. Y la zona 2 es exactamente donde la inmensa mayoría de las personas comunes y corrientes pasan su tiempo en el gimnasio. Sí, es un patrón clarísimo. La persona promedio se sube a una cinta de correr, pone un trote moderado que le resulta, pues, bastante incómodo, empieza a sudar, le cuesta respirar, pero sigue ahí, forzando la máquina durante 40 minutos. Y eso es pura zona 2, Pura zona 2. la famosa intensidad media. Es decir, te esfuerzas lo suficiente como para pasarlo mal, generar una gran fatiga neuromuscular y disparar la hormona del estrés, el cortisol. Ajá. Pero, paradójicamente, no llegas a la intensidad brutal de la zona 3 que necesitas para ensanchar esa autopista del corazón, ni vas lo bastante suave como para poder acumular el volumen inmenso de zona 1 que requiere la construcción de esas mitocondrias. Resulta que la zona 2, para una persona sin entrenar, es como una tierra de nadie metabólica. Son kilómetros basura. A nivel de adaptaciones en esa población específica, es tremendamente ineficiente. El coste fisiológico es muy alto para la recompensa que te ofrece. Ya te digo. Y esto además enlaza de lleno con uno de los resultados más espectaculares del ensayo, que va mucho más allá de las células y entra en el impacto psicológico y la adherencia. Es que este dato me dejó sin palabras cuando lo leí. A ver, ¿cuántas personas empezaron el programa y cuántas lo terminaron en el grupo polarizado? Tuvieron una tasa de cumplimiento y éxito del 100%. 40 mujeres, 30 sesiones, 0 abandonos. 0 abandonos. En una población no entrenada que por definición suele tener una relación difícil o muy aversiva con el ejercicio físico. Totalmente. Y entender el fracaso de la zona 2 explica exactamente este éxito tremendo del modelo polarizado. Claro, piénsalo. Si cada vez que entras a un gimnasio, tu rutina consiste en meterte en esa tierra de nadie donde sientes que te ahogas, tus piernas te queman y encima no ves resultados estratosféricos, tu cerebro asocia el ejercicio con un castigo prolongado e inútil. Lógicamente, lo dejas a las 3 semanas. Así es. Mientras que alternar sesiones donde vas a un ritmo en el que puedes conversar tranquilamente, que sería la zona 1, con sesiones muy cortas donde das el máximo, pero acabas enseguida en la zona 3. Eso reduce drásticamente la percepción general del esfuerzo. ¿Rompe la monotonía? Exacto. Los autores recalcan que el modelo polarizado genera un disfrute mucho mayor. Te sientes con energía después de entrenar, no te sientes destruido. Todo esto suena a la fórmula mágica definitiva que debería recetarse mañana mismo en todos los centros de salud del país. Ya, ojalá. Pero claro, me cuesta creer que sea un remedio absolutamente universal y carente de fisuras metodológicas. Hay que mirar los datos con lupa, como siempre hacemos en este espacio. ¿Qué advierten los propios autores sobre los límites de su hallazgo? A ver, hay límites importantes que deben marcar la pauta para la futura investigación. Primero, el horizonte temporal. 10 semanas son suficientes para ver adaptaciones agudas y cierta remodelación inicial, pero desconocemos si esa adherencia del 100% se mantendría, no sé, durante 2 años. Claro, a lo mejor se aburren también. O si el cuerpo eventualmente se adaptaría tanto al modelo polarizado que simplemente dejaría de progresar y se estancaría. Y además, el perfil de las participantes es muy específico. Hablamos de mujeres jóvenes con obesidad y sin historial deportivo. Exactamente. La fisiología no es intercambiable al 100%. No podemos afirmar con la misma rotundidad que un hombre, por ejemplo, de 65 años con diabetes tipo 2 y medicación beta-bloqueante vaya a responder de manera idéntica. En ese sentido. Y además hay un apunte sobre la metodología de medición que es fundamental, y es que basaron el control de la intensidad en la frecuencia cardíaca
y en la escala de Borg. Que son herramientas muy prácticas en el mundo real, claro. Pero a nivel de laboratorio estricto tienen una pequeña trampa, ¿no? El famoso retraso cardíaco. Sí. Cuéntame eso. Pues mira, cuando haces un sprint explosivo para entrar en la zona 3, tus músculos ya están trabajando en anaeróbico y produciendo lactato masivamente. Vale. Pero tu corazón tarda como unos 10 o 15 segundos en acelerarse de verdad para alcanzar ese 90% de pulsaciones. Ah, claro, va con retraso. Exacto. Y esa pequeña falta de sincronización hace que la medición por frecuencia cardíaca en intervalos cortos sea menos precisa. Ya entiendo. ¿Y cuál sería la solución en futuros estudios? Juntar, literalmente, bajo el microscopio, esas nuevas mitocondrias de las que hablábamos antes. Madre mía, eso sí que es poner toda la carne en el asador. Pero bueno, aun con esos matices, que son esenciales para el rigor científico que nos gusta, la claridad con la que el modelo polarizado batió a las rutinas tradicionales en marcadores de salud tan pero tan críticos como los triglicéridos y la resistencia a la insulina, es abrumadora. Sí, lo es. Nos obliga a repensar por completo la medicina del estilo de vida. Desde luego. Y a mí lo que me deja dándole vueltas a una posibilidad fascinante a partir de este estudio. A ver, Hemos visto que ese pequeño porcentaje del 25% de alta intensidad, arropado por un océano de baja intensidad, obra milagros, ¿verdad? ajá. Pero la pregunta es, ¿dónde está verdaderamente la dosis mínima efectiva? Ostras, qué buena pregunta. Podría ser que para un oficinista completamente sedentario, con apenas un 5 o un 10% de tiempo en alta intensidad, el cuerpo ya desencadene esa remodelación cardíaca. Sería increíble. Claro, si logramos descubrir ese umbral mínimo, podríamos diseñar intervenciones de salud pública que no requieran instalaciones complejas ni sufrir una barbaridad, disminuyendo la barrera de entrada a niveles que nadie, absolutamente nadie, pueda rechazar. Encontrar la pastilla perfecta de ejercicio, básicamente. Exacto. Es que el conocimiento que nos brindan estudios como este tiene un valor incalculable, porque, al final, nos devuelve el control sobre nuestra salud de forma inteligente y, sobre todo, sostenible. Eso es lo más importante, que sea sostenible. Totalmente de acuerdo. Por eso invitamos y animamos a quienes nos escuchan a ir a la fuente original. Busquen el artículo de Shou, Ten y Xu en el Journal of Sports Science and Medicine, leer de primera mano los métodos, analizar las tablas de progresión del gasto cardíaco y ver la caída del colesterol ahí, en los gráficos. Es un ejercicio de verdad revelador. Sí, comprender los datos brutos cambia por completo la perspectiva sobre lo que es posible conseguir con nuestros propios medios. Y para seguir desgranando investigaciones tan fascinantes como esta, no olviden seguir el canal y activar las notificaciones. Así la gente que nos oye estará siempre al tanto de los próximos análisis a fondo, donde la ciencia compleja se vuelve aplicable a nuestro día a día. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente, resulta fascinante pensarlo la próxima vez que salimos a entrenar. A veces, el verdadero secreto para poner a punto la máquina no es llevar el motor perpetuamente al límite, ni sufrir en el temido puerto de montaña. La receta perfecta podría ser simplemente disfrutar del paisaje en quinta marcha casi todo el trayecto, y solo cuando de verdad toca, pisar el acelerador con todo.